¿Te cansaste de escuchar lo mismo de siempre? ¿Quieres conocer a artistas distintos y tener nueva música en tu playlist? Llegaste al lugar indicado. Yo soy Mars Hockey y te doy la bienvenida a Hacia el Cuadrado, el podcast donde hablamos de la música que no suena en la radio. Bienvenida Roberta, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. En realidad es para mí todo un placer que estés acá en Hacia el Cuadrado Podcast y realmente me alegra un montón que hayas podido aceptar, que tengas tiempo para venir acá. Me gustaría comenzar preguntándote un poquito sobre quién eres, porque pues quizás haya gente que no te conozca, ya que acá hablamos más que nada de música. Pues bueno, a ver, te platico. Me llamo Roberta Woodworth. Tengo un podcast sobre crecimiento personal y amor propio que se llama Libre y Loca. Estudié Mercadotecnia y Comunicación y vivo en México. ¿Te dedicas full time al podcast o también haces otras actividades? No, yo me encanta porque mis amigos dicen que soy como Hannah Montana, pero Gen Z. O sea, literalmente tengo un trabajo. O sea, soy social media manager para una empresa internacional y por otro lado tengo mi podcast. O sea, son como dos cosas aisladas. El podcast lo empecé en mi último año de universidad y pues, o sea, empezó a crecer a la par de yo graduarme y yo ver como qué iba a hacer de mi vida y demás. Entonces, chistoso porque el momento literal en que acepté el trabajo fue un poco el momento en el que el podcast como que explotó. Entonces, ahorita literal Wow. mi vida se divide en las dos, o sea, tengo como trabajo de día y podcast de noche o en la tarde o ya sabes, o sea, hago como literal un poco de todo. Lo entiendo completamente porque yo pues tengo este podcast y pues también estudio en la universidad y o sea, es un poco difícil a veces balancear ambas actividades, pero creo que cuando uno le gusta o tiene mucha pasión por algo, le encuentra el tiempo. Sí, totalmente. O sea, aparte creo que los proyectos personales son como una parte de compromiso contigo mismo, ¿no? O sea, una cosa es el trabajo, pero soy fiel creyente de que tu trabajo no te define, ¿no? O sea, lo que te define, pues eres tú y lo que haces con tu tiempo y lo que haces con tu mente. Entonces, como que yo tengo esta lealtad muy grande a mi podcast porque siento que es mi espacio como para honrarme a mí y a las cosas que vivo, y a las emociones que siento, que siempre digo que son como cosas que hablamos, o sea, que no hablamos, son cosas que sentimos y pensamos, pero no necesariamente hablamos o decimos en voz alta. Entonces es como, ese es mi espacio para eso, ¿no? Para honrar todo eso. Y sí, a veces se complica un poco, o sea, llevaba, no sé, un par de semanas de no subir nada y seguramente a ti te pasa porque creo que el proceso creativo toma tiempo, ¿no? O sea, los que Sí, somos creadores de contenido. Y me voy a separar un poco de eso, ¿no? Porque luego la gente lo entiende como solo crear en internet y así, pero la gente que crea música, poesía, arte, como que las redes sociales últimamente te empujan a creer que tienes que crear diario. Diario tengo que subir una pintura, tengo que sacar un EP cada mes, o sea, ya sabes, es como, qué presión. Y no, entonces también entender que no porque lo compartas en redes sociales, no significa que tienes que distorsionar o cambiar tu proceso creativo, creo que es importante. Entonces, para mí es muy importante no olvidar que el podcast es justo eso, ese espacio en el que honro mis emociones, en el que puedo como expresarme y apasionarme y demás, y claro, necesito tiempo, ¿no? sí, totalmente de acuerdo con eso, totalmente. Quisiera saber por qué decidiste escribir y también publicar tus textos íntimos universales. Porque por una parte es cierto que ya mencionaste que tienes un podcast y al mismo tiempo tienes la cuenta de Instagram en donde pues como que pones tus frases o infográficos y este tipo de cosas. ¿Por qué decidiste compartir todo eso con internet? Pues fíjate que hace como 2 años y medio, tres más o menos, yo empiezo a escribir. O sea, a ver, siempre me ha gustado escribir. O sea, en la escuela
mis clases de idiomas eran las que más me gustaban, ¿no? Desde español, inglés, alemán, lo que sea, pero era donde escribes cartas, escribes historias, escribes poesía. A mí siempre me ha gustado mucho leer porque creo que es una forma de empatizar con otros seres humanos. A lo mejor no los conoces, a lo mejor fueron creados por un hombre o una mujer hace 500 años, pero al final nos unen como las experiencias y los sentimientos como humanos, ¿no? Entonces, hace como 3 años yo retomo la escritura un poco por desahogo, o sea, tenía como un montón de sentimientos que se me hacían súper profundos y súper complejos que no sabía cómo explicar si no usaba metáforas, ¿no? O sea, literal por ahí tengo un par que son como, es que sentía que me caía dentro de mí misma o cosas así, o sea, tenía como estos sentimientos como de, pues de dolor, de frustración, de poco entendimiento, de muchas cosas que estaban pasando en mi vida que no sabía cómo explicar y a través de la escritura era como lograba ordenarlos. Entonces empecé a escribir poemas y de una u otra forma, un día se me ocurrió subirlos a internet. O sea, tuve un blog de moda, no sé, cuando tenía que 15 años y yo creo que hasta los 18, 19. Y lo que me diferenciaba a mí de otros blogs de moda era que yo sí escribía. O sea, no compartía una foto de, ay, me encanta el amarillo y es el color de moda. No, hablaba del amarillo como me recordaba los tulipanes que compraba mi papá los domingos, o el color favorito de mi abuela, o los pájaros que veía cuando iba de viaje a no sé dónde, ¿sabes? O sea, como que yo trataba de unir lo que estaba viendo estéticamente con cosas que eran importantes para mí, contaba una historia. Entonces, dentro de todo, como que el espacio ya lo tenía, pero lo tenía abandonado. Cuando entré a la universidad quise ser como un universitario normal y dejé de ir a eventos y hacer todo esto. Y de pronto tuve la necesidad como de desahogarme y un día compartí uno. Para mi sorpresa, pues empezó a tener como un muy buen recibimiento. O sea, se volvían virales de pronto, la gente los compartió un montón y muchos me escribían como, esto que estás escribiendo es como me siento y no había logrado ponerlo en palabras, porque sí era complejo, porque lo bonito de una metáfora para mí es que la puedes ver literalmente, ¿no? Puedes escribir el dolor visualmente, puedes escribir la felicidad. Entonces, empecé a notar que mucha gente se sentía, pues, como que empatizaba con todo esto. Y entonces, pues decidí que quería hablar un poco más a profundidad precisamente de lo que había detrás de los textos. Así es como nace el podcast, pero sí, como dices, primero empecé a escribir. De hecho, compartía poemas, no frases. Ahorita comparto frases que son como más digeribles, pero que siento que son igual de pegadoras. Pero sí, o sea, yo creo que llegó un punto en el que entendí que mis poemas, pues la gente se relacionaba con ellos, pero también eran muy íntimos. Entonces empecé como a compartir frases, los poemas los empecé a guardar, espero sacar un libro pronto, pero básicamente es así, o sea, yo decido compartirlo un día que me sentí temeraria y dije, pues ya, así me siento, ¿sabes? Y lo subí y yo creo que se siente, es muy reconfortante cuando conectas a través de la vulnerabilidad, perdón, con gente que no conoces y que alguien me dijera, yo me siento igual, para mí era como un bálsamo, ¿no? O sea, no me sentía sola en mi emoción. Eso me pasa bastante. Bueno, sí, con tus frases, con tus poemas, porque te sigo, pero también pasa como con la música, que hay canciones que me describen totalmente y yo digo, ¿cómo él lo pudo o cómo ella lo pudo decir mejor que yo? Eso Sí, sí, pasa sí. mucho y creo que también eso es parte de la magia de todo esto, de lo que pasa con tu contenido, que la gente se identifica mucho. Entonces, ya estás terminando la universidad e inicias Libre y Loca por puro impulso, pero ¿en algún momento creíste que iba a tener todo este impacto, que iba a llegar a tanta gente? No tenía idea. O sea, mi vida en internet empezó hace como 10 años y yo creo que dentro de que pude hacer muchas relaciones y conocí mucha gente y he vivido muchas experiencias, ¿no? O sea, lo que era
pues ser blogger de moda, yo tenía, te digo, 15, 16 y las demás tenían 25. Entonces, de una u otra forma, yo resaltaba un poco porque era muy chiquita, ¿no? Y pues logré conocer a mucha gente con la que hoy por hoy yo creo que puedo empezar a colaborar o ya sabes, o sea, ya conozco gente de muchos medios y así. Sin embargo, en ningún momento como que en ese momento era muy hobby, ¿no? El rollo de moda. Y luego ya cuando empiezo el podcast, te digo, lo empiezo completamente porque de pronto todo lo que tenía que decir no cabía en un poema. O era más complejo de lo que un poema me permitía expresar, ¿no? Entonces para mí era, voy a hablar de lo que hay detrás por la necesidad de compartir una historia o un sentir, porque algo que he recalcado mucho es que dentro de que te puedes sentir identificado con las historias o las reflexiones que cuento, jamás lo he usado como un espacio de llego y te cuento quién me hizo, cuándo lo hizo, en dónde estábamos. O sea, no, nunca va a ser así, no va a ser un video o algo en lo que yo llego y te cuento de pe a pa todo el chisme. No, trasciende, es, ok, pasa esto y a todos nos ha pasado o te ha pasado algo similar o puedes empatizar y lo que aprendo de esta situación es tal cosa, ¿no? Entonces, sí tenía una historia que contar, pero una historia con un porqué. O sea, lo que pasa con el podcast también es que a mí me sirve mucho sacar mi caos mental y ordenarlo y darme cuenta de que llegué a algún lado con lo que viví o aprendí algo. O sea, compartirlo es algo muy bonito, pero viene de un espacio de mucha reflexión, ¿no? De, ok, ¿a dónde llego con esto? O sea, no llego y te comparto chismes, sino realmente qué aprendí de esta situación y a dónde voy con esta situación. Y tal vez te puede servir, porque a mí me habría servido que alguien me lo dijera así de claro, porque al final todos estamos en este proceso como de crecimiento y de evolución. Entonces, el primer podcast parte de un lugar en el que lo pensé mucho, era algo que había escrito una vez en un diario, literal, porque de pronto lo había entendido, ¿no? Entonces, como que es esta parte de querer compartir, o sea, yo quería compartir más, quería compartir como mi historia y quería compartir sobre todo lo que había aprendido, porque nos cuesta trabajo, o sea, me he dado cuenta de que el mundo como tal, la sociedad, las personas o la gran mayoría no tienen la interés emocional para lidiar con sus emociones. Por eso nos refugiamos en el arte de otros, por ejemplo, nos refugiamos en los vicios, nos refugiamos y no lo, a lo mejor aquí no nos refugiamos, pero este rollo de las enfermedades mentales, ¿no? Muchas surgen precisamente por esta mala relación que tenemos con el entorno y con las relaciones, o muchas no se tratan porque no sabemos ni por qué o qué está pasando, ¿sabes? O sea, me he visto que es súper complejo navegar el mundo emocional y yo quería compartir los pocos veintes que me caían de navegar el mío. Yo te iba a preguntar sobre que si pensabas que Libre y Loca era un espacio de introspección, pero definitivamente acabas de decir que sí. Y Justo, y creo también, que ni llegué a tu pregunta de si pensé que iba a crecer tanto, o sea, me inspiré, pero no tenía idea de cómo iba a crecer, ni cómo la gente lo iba a recibir, o sea, a ver, es algo que lo empecé a escuchar mi gente de la universidad, que a lo mejor el amigo del amigo acababa de cortar, entonces mi amigo se lo mandaba a ese amigo, y luego me mandaba screenshots de los WhatsApps de, no, ¿quién es esta chava? Me encanta cómo habla, no sé qué, y era como, es mi amiga de la universidad. Así empezó todo, o sea, yo no tenía idea. Y lo he comentado en otros espacios como, una, no tenía idea, dos, no es solo el impacto que tiene gente de mi generación o de nuestra edad, sino de pronto me escribe gente 20 años mayor, ya sea pidiéndome consejo o diciéndome que entendió algo porque lo escuchó en mi espacio. Y para mí es, o sea, son muchos sentimientos, ¿no? Es como, ah, qué padre, pero al mismo tiempo me cohíbe porque tienen la edad de mis papás y yo le pido a mis papás consejo a veces, ya sabes, y es como, señor, señora, no se da cuenta que todavía estoy chiquita, estoy aprendiendo cosas, o sea, es un feeling raro, o sea, no te voy a decir, a lo mejor es por el tipo de personalidad que yo tengo, pero no es algo que me despierto y asumo completamente, sino que a veces me da como una mini crisis existencial de pronto mucha gente me pide consejo porque cree que yo lo tengo todo claro y no.
Entonces, esa parte en la de creí que fuera a crecer tanto, no, pero creo que aparte nos imaginamos crecer tanto como un número de followers o que todos los followers o que toda la gente es como nosotros de nuestra edad. Y no, con crecer tanto ha venido eso, se acerca mucha gente de muchos países, de edades y contextos diferentes y puede ser súper abrumador, o sea, me preguntan cosas para las que no tengo respuesta a veces, porque ni siquiera las he vivido, porque no me he casado, no he tenido hijos, no me he divorciado, ¿sabes? O sea, literal. Qué loco eso, definitivamente. Eso nunca me ha pasado, pero Sí. pues creo que bueno, es parte del proceso que debes asumir o debes, bueno, como aprender a lidiar con eso, de que la gente ahora te va a preguntar porque creen que lo sabes todo, cuando, bueno, evidentemente no es así. Bueno, es que yo pienso que ni siquiera una persona muy, muy adulta lo sepa todo, simplemente porque cada persona tiene una realidad distinta. Justo, y yo creo que sería muy ególatra por parte de cualquiera decir, ah, ya lo tengo todo claro. El momento que dices ya lo tengo todo claro, llega la vida y te demuestra que no es cierto, que te calles, o sea, que no sabes nada. Literal, creo que es algo que he aprendido poco a poco. Después de que tu audiencia comenzó a tener un boom, ¿sentiste más presión por la regularidad o en sí por el contenido que haces? Como tocar algunos temas con mayor sensibilidad o cómo decirlo. Totalmente. O sea, me han llegado comentarios muy, muy fuertes, comentarios con los que me he tenido que tomar un momento para saber cómo lidiar con ellos, personas contándome sobre intentos de suicidio, sobre periodos muy oscuros de depresión, sobre una como, como un repele completo a su vida, como que están pensando en terminarla o como que viven situaciones de violencia o cosas así, que por un lado, o sea, a ver, lo voy a diseccionar toda la idea. Por un lado es súper fuerte, ¿no? O sea, para ellos es un desahogo contármelo, pero nadie nunca piensa cómo el hecho de que yo lea eso me puede afectar a mí. Como yo lo he dicho siempre, yo no soy psicóloga, yo comparto mis aprendizajes de procesos terapéuticos y de cosas que he vivido. Soy un ser humano normal y claro que me he preguntado quién soy yo para decir todo esto y al mismo tiempo digo, pues es que mi palabra es válida porque mi existencia es válida. Yo no vine aquí a leccionar a nadie, ¿sabes? Yo solo vengo a contar mis experiencias y hay gente que me ha dicho, ah, esto me ayuda. Y yo creo que se vale, es como cuando tú echas café con una amiga y esa amiga te dice algo que entendió en su vida y tú dices, ah, tiene razón o me gustó, lo que sea. Tanto lo puedes tomar como lo puedes dejar. Ahora, el punto aquí es que precisamente cuando me empiezan a llegar todos estos mensajes, yo pienso entonces cada vez que subo algo, ¿cómo lo va a interpretar la gente? Porque yo lo estoy diciendo desde mi contexto, desde mi realidad, pero hay gente que vive un contexto y una realidad muy diferente, quizá no tan privilegiada o no desde un lugar de una salud mental estable, o, ¿sabes? O sea, hay todo eso. Entonces, sí me ha pasado que me tardo a lo mejor en subir algo, porque lo pienso varias veces y lo estoy diciendo de la forma más neutral posible hasta cierto punto para que no se pueda malentender. Eh, Pienso en cómo una persona lo va a recibir, pienso, sí, sí lo pienso mucho. De hecho, he tenido periodos este último año en el que me tardo 3 semanas, un mes en subir un nuevo podcast porque siento que lo pospongo y lo pospongo porque de pronto algo que hacía con toda como la soltura y libertad del mundo se vuelve este momento súper serio en el que cada palabra, ¿no? Es escuchada y a lo mejor uno piensa que no y lo sube ya y de pronto ves los tweets en los que te están citando y a lo mejor tú fuiste consciente de que dijiste dos frases muy buenas, pero hay gente que saca párrafos o que sacó otros momentos del podcast que lo marcaron. O sea, realmente no sabes cómo lo va a tomar la gente. Y te digo, recibir estos mensajes, pues sí, sí te mueve y sí es algo muy fuerte. Y sí, sí ha mermado un poco esa parte, ¿no? En la que, ah, quiero decir algo y automáticamente yo me freno y es como, sí, pero ¿estás segura de que lo quieres decir así? ¿Cómo lo va a interpretar la gente?
tal vez tienes que pensarlo más y entonces lo pospongo y lo pospongo y lo reedito y lo cambio y lo pienso y es todo un proceso. Y siento que en ese proceso también cambia mi forma de ver las cosas. Lo he dicho en varios podcasts, a veces quiero tomar, o sea, acercarme a un tema desde un lado y paso una semana y leí historias o me pasó algo a mí y ese acercamiento cambió 180 grados, ¿no? Entonces, sí, sí pega. Y yo creo que a cualquier persona que se dedique como a una expresión artística o sentimental, le pasa, ¿no? De pronto es lo que quieres hacer, pero lo que la gente espera de ti. ¿Cómo haces para separar tu vida personal de tu podcast? Ya que, bueno, tu contenido está basado en tus experiencias personales. Uf, ok, difícil, porque justo es algo que creo que estoy haciendo este momento con esta como presión que te digo, con la que de pronto estoy lidiando. Creo que algo que caracteriza a mi espacio o a mí es que soy yo, literal. Bailo en mi cuarto y lo subo. Pero ahora que son 150,000 personas, me empieza a dar un poco de pena, ¿sabes? Entonces hay de dos, una, lucho con esta parte de mí que quiere seguir siendo yo, pero que obviamente de pronto te cohíbe que ya sean tantos ojos sobre ti. Entonces me empujo a seguir haciéndolo, o sea, digo como, sí, yo canto en el coche, X, lo voy a subir, ¿sabes? Y luego está esta parte en la que, claro que la gente que me conoce sabe de qué estoy hablando. Aunque no diga nombres, aunque no diga situaciones específicas, mi núcleo cercano puede llegar a saber a qué me refiero en ese episodio. Y está bien. El punto es, mientras más crece esto, más me queda claro que tengo que cuidar mi intimidad y la de la gente que comparte su intimidad conmigo. Incluso tener una cita muy mala sigue siendo una cita que tuve yo y una cita que tuvo esa persona. Y no voy a usar mi plataforma para exponerla, ¿sabes? Entonces, como que es una línea muy delgada en sí cuento, pero hay cosas que nunca voy a contar. Me preguntan constantemente si estoy o no saliendo con alguien. No lo voy a decir, porque si digo que salgo con alguien, entonces la gente pone en un pedestal todo lo que digo. Si digo que no salgo con nadie, también, pero luego está esta otra parte de, ah, claro, dice todo esto, pero no tiene pareja, ¿sabes? Viene ese juicio. Entonces, no es algo que me interese decirle al mundo si salgo o no salgo con alguien, es algo mío. Prácticamente no pongo nada de mi familia, ¿no? Eh, y sí, sí, ahora ya pienso antes del tweet o del podcast o de lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que una cosa es compartir tu vulnerabilidad y otra desplegar tu intimidad. Yo no necesito hacerlo. De hecho, hace poco, quizás lo has visto, pero yo no compartía a mis amigos, no compartía a dónde iba a comer, no compartía lo que usaba. O sea, la gente escuchaba mi voz, veía mi cara en los videos y se acabó. Nada más. Y también entiendo esta parte en la que da curiosidad y puedes como empatizar más y demostrar que eres igual a todo mundo, ¿no? Precisamente por este como crecimiento que ha tenido al enseñar un poco más. Entonces decidí, ok, me gusta la comida, voy a compartir un poco de eso, o sea, salgo a comer, no lo hago para el blog, yo ya salgo a comer, entonces le tomo una foto y te enseño que comí, ¿sabes? O sea, ¿qué música escucho? ¿La puedo poner? ¿Qué cosas leo, las comparto, qué fotos me gustan, el arte que me gusta? Antes las portadas del podcast eran muy artísticas y comparto de pronto cosas así que veo, ¿no? Porque es parte de mí, comparto que me encantan las series y qué serie veo el fin de semana, o sea, estoy tratando de compartir como cositas que me hacen yo y que son parte de mi día a día, pero no quiero en ningún momento como que sobreexponer mi vida, porque también en mi vida cuido mucho el no ser la niña del podcast, ¿sabes? O sea, estoy con mis amigos y yo pongo el teléfono a un lado y, por ejemplo, lo han visto los fines de semana, yo no estoy en el Instagram. Yo el fin de semana prácticamente no subo nada. Cuando estoy con mi familia no subo nada, no contesto mensajes, no estoy pendiente. O sea, en ningún momento quiero que sobrepase el que yo pueda tener una vida normal y personal y que parezca que vivo a través de la pantalla. ¿Me explico? O sea, me parece muy cool que hayas encontrado ese límite porque hay gente que no lo encuentra. Por más de que tu cuenta de Instagram tiene tu nombre, no significa que es que vas a mostrar todo lo que haces y exhibir todo. Pero está muy bien. A mí me gustó mucho el hecho de que comenzaras
compartir un poco más de tu día a día, como, sí, la comida o un outfit o que haces ejercicio, porque al final del día yo creo que eso refuerza el hecho de que hablas de crecimiento personal y es como también creces por fuera, como que puedes Ujú. mantener una rutina, puedes alimentarte bien o ese tipo de cosas. No, me encanta porque justo es eso, como dices, está esta parte del amor propio que justo lo digo en el último podcast, que tú dices amor propio y todo el mundo lo ve como mítico, ¿no? Como, oh, el amor propio va a ser la solución de mis problemas, pero ¿cómo llego ahí? Ya sabes. Y es como, no, el amor propio es ir a terapia y llorar una hora, es levantarte con la peor flojera del mundo, ir al gimnasio porque hace frío y tienes sueño a las 6 de la mañana, ya sabes. Es forzarte a, yo lo he dicho, yo mi vida va al 1000 por hora y que ya se me olvidó comer, que son las 11 de la mañana y no he desayunado, pero es que no me dio tiempo, pero es que la junta, entonces me bajo a hacer desayunar y la junta está de fondo, ya sabes, cosas así, pero es normal y así es y por eso lo platico y yo creo que el amor propio es justo tener momentos de conciencia y decir, a ver, ojo, tienes que comer, a ver, ojo, tienes que hacer ejercicio porque esto te ayuda con la ansiedad, a ver, ojo, y esas son las cosas que comparto. Entonces, como dices, creo que es desmitificar un poco eso porque hay un montón de gente que sube este contenido como de, yo soy el iluminado. No, 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 no eres un iluminado, eres una persona que ya cobró conciencia, pero sigue haciendo el trabajo y el trabajo cuesta, el trabajo es constante, pero justo el amor propio se extiende a todas estas áreas de tu vida en las que estás bien contigo, que es tu yo, y luego estás bien a lo mejor en la parte académica y estás bien en la parte laboral y refuerzas tus amistades, ¿no? Construyes tus amistades y trabajas la relación de familia y trabajas una relación o no de pareja. Entonces, como que quiero abrirlo hasta ese punto de poder mostrar cómo puedes tener, porque también la gente cree que está peleado, ¿no? Creo que estoy hablando muy, pero está esta parte en la que cuando yo hacía moda, escribir textos como muy profundos no cabía en ese espacio. Pero ahorita que es crecimiento y pensamiento y mi cabeza, ideas y así, la parte del lifestyle creo que se complementa porque no está peleado uno con lo otro. Que seas una persona consciente no significa que no te puedes vestir padre, o que no te puede gustar la comida, o que no puedes disfrutar ciertos placeres de la vida que algunos van a decir que son hedonistas o lo que sea, ¿sabes? Sí puedes ser una persona consciente y ser buena persona y que te guste la ropa. O sea, me explicó, hay un nivel, un balance, perdón, en todo eso. Y eso es lo que me gustaría empezar a compartir. Entonces, qué bueno que me dices que sí está padre, porque a veces no sé si quieren ver que me pongo, ya sabes, pero es parte de mí, o sea, literal. Es que yo pienso que cuando uno encuentra esa estabilidad o está en el proceso de encontrarla, encuentra estabilidad en todos esos otros cimientos que le conforman como persona. Entonces Sí, está súper cool. A mí no soy fan de la ropa, pero si me siento bien, también quiero comer algo rico y también quiero ponerme maquillaje y ese tipo de cosas. Y eso hago exacto. cuando me siento bien y cuando me siento mal, pues no pasa nada de eso. Y sí, no sé si hay algunos episodios que hayan sido inspirados por canciones. Fíjate que el último tomé compartí una idea, ¿no? Que terminé de construir después de haber ido a una exposición en el Guggenheim, en el Museo Guggenheim en Nueva York. Es de hecho de un cantante, un pianista famoso, que es aparte advocate para los derechos de las personas transgénero. Entonces, tú entras al museo y lo primero que ves es como este proyector, que el museo es redondo, entonces tiene una acústica muy interesante porque tú vas subiendo todos los pisos así, es como un caracol. Y se escuchaba a él cantando como ópera, como luego, ya sabes, esos como bops de jazz junto con su pareja. Y entonces todo el museo o sea, todo el sonido te llega, o sea, de pronto sientes, ¿no? Como en la piel, la música, la vibración por la acústica que tiene el lugar. Y luego ya llegamos a una sala en la que está esta persona hablando del concepto del amor. Ahora, yo creo que las instalaciones artísticas son muy interesantes. Yo creo que funcionan si te hacen sentir algo, sea positivo o negativo. No sé exactamente cuál era la relación entre la música y lo que estaban hablando del amor. Yo creo que era lo que ellos como pareja estaban creando, o así lo interpreté yo. Pero lo que me gustó es que hablaron del amor y cómo puramente somos amor
somos ese niñito chiquito que va por la calle saludando al sol y a las mariposas y a las personas que no conoce así, y la vida te lo va sacando a costa de traumas, cicatrices y golpes y desilusiones y desesperanza y relaciones fallidas y y entonces el amor se va como metiendo más en ti y te retrae. Entonces el último episodio se inspiró en eso, podríamos decir que tiene que ver con música. Sí ha pasado que la música me ayuda en mis procesos creativos. O sea, yo toco la batería y el violín y canto, o sea, soy una persona bastante musical. En mi casa se escucha de todo, despiertas y mi mamá está escuchando bossa nova y luego en la tarde está escuchando rock ochentero y luego en la noche ya estamos escuchando, no sé, reggaetón o a lo mejor no sé yo. Pero el punto es que en esta música, en esta casa, perdón, se escucha mucha música y tengo playlists de ciertos moods. O sea, el primer podcast te puedo decir exactamente qué escuché durante 6 meses trabajando ese podcast de Heartbreak. Y todo era rock, aparte, rock ochentero, así glam rock, o sea, Journey, así Separate Ways, era mi canción, ya sabes. Entonces, sí lo uso mucho para procesos creativos. La música me llega de formas que otras expresiones artísticas no lo hacen. O sea, me pone la piel china, me rompe a veces de la forma más descarada, me ayuda a conciliar ideas, a sentir que no soy la única que siente lo que siente y que piensa lo que piensa. Y creo que yo sin música no podría vivir. O sea, me levanto y automáticamente escucho música en el coche, escucho música cuando me baño, escucho música mientras trabajo, mientras hago ejercicio. Yo no puedo estar sin música. O sea, el día que estoy en silencio en el coche es porque tengo una idea que no he terminado de procesar y necesito ese silencio, pero si no, la música a mí me acompaña en cada momento de mi vida, literal. Me pasa. Me pasa. Si tu vida fuese una película, ¿cuál sería el soundtrack? Uf. Ah, qué fuerte. Fíjate que he tenido dos momentos con películas musicales, sobre todo, que me han marcado mucho. La primera fue cuando fui a ver La La Land. No me importa lo que diga la gente, si les gusta, les gusta, es muy cursi, no les gusta. Yo lo que vi es la forma en la que La La Land está escrita, que está dividida en temporalidades. Me movió mucho. Saliendo de ahí, mi papá me dijo, siento que si tú escribieras algo, sería algo así, ¿sabes? Un mixture entre Normal People y La La Land por la forma en la que está estructurado y cómo los finales no necesariamente son perfectos, pero cómo usan la música para expresar cómo suben y bajan esas temporalidades, ¿no? O sea, el invierno, la primavera, el verano y cómo acaba, ¿no? Ok, definitivamente el soundtrack de mi vida empieza con mucho rock ochentero, ¿ok? O sea, mucho glam rock. Esa música que te hace querer ir caminando por la calle con un beat. Así soy yo caminando por la calle y manejando todos los días de mi vida. Y es la música que me levanta cuando no me siento, cuando se me empieza a olvidar quién soy o qué puedo hacer, pongo ese tipo de música. Y de pronto necesito meterle algo como Adele o Sam Smith, When I'm in My Feelings, o jazz, ¿sabes? O sea, el jazz es ese tipo de música que empieza como, o puede empezar como muy lento y luego se vuelve como apasionado y agresivo y luego otra vez vuelve a bajar. Y yo creo que esas temporalidades de la vida como que puedes expresarlas muy bien con jazz. No tengo específicamente un artista en mente porque me identifico con muchos, te digo, o sea, puedo estar escuchando Sergio Méndez en la mañana y luego pasar a Nati Peluso y luego pasar a Kanye West y luego pasar a Ella May, ¿no? O por ejemplo, o sea, realmente como que no discrimino nada, pero sí algo con mucha energía. Muy pocas veces me vas a estar escuchando, o sea, viendo escuchar como una balada o música que consideres como triste o... No, yo estoy como al millón todo el tiempo, literal. Y las pequeñas pausas son como silencio o son como pausas para llorar, ¿sabes? Como Lani. Y luego ya sigues otra vez. Ay, wow. Y cuéntanos qué has estado escuchando durante esta semana. Recomiéndanos 3 o 5 canciones. Ok, déjame, literal voy a abrir mi Spotify, ¿eh? Ok. Ok, acabo de descubrir una canción que se llama Fou de L'Impératrice, literal, o sea, es un grupo francés, Fou, F-O-U.
Me acabo de encontrar una canción que era mi hitazo cuando iba en prepa, All For You de Janet Jackson. Tiene un momento que dice como y me encanta. Literal. Sí, 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 sí. Qué cool. Happier Than Ever de Billie Eilish. La escuché la semana pasada y me puse a llorar en el coche y fue rarísimo porque me llevó como a un lugar en el que no había estado hace mucho tiempo, ya sabes. There Will Be Blood de Kim Petras para entrar en este mood como de compra, ya llegué, literal, la puse en aleatorio el otro día. Y hay una canción, espera, bueno, Khalid me encanta. Khalid es como para, necesito que afloren los sentimientos y voy a escribir, pongo Khalid, literal. Y hay otra chava que se llama, espera, se las voy a compartir porque me encanta. Tiana Taylor. Tiana Taylor, ajá. Tengo algo con la música de Tiana Taylor. Me gusta muchísimo. La pongo como, ya sabes, cuando no sabes qué escuchar, pongo eso, literal. Qué cool, qué cool. Voy a estar poniendo en la descripción del podcast todas las recomendaciones que nos acabas de dar para que la gente las escuche, porque si hay algo que nos gusta en H al cuadrado es recomendar un montón de música, descubrir artistas nuevos, sus propuestas, etcétera. Y si eso es lo que te inspira, quizás a otra gente también le inspire bastante. Me falta una Best Part de Daniel Caesar. Wow, me la mandaron ayer. Wow, me reventó la cabeza todo su disco, escúchenlo, porque fue increíble. Una experiencia, wow. No, él tiene una voz increíble, eso es cierto, y transmite mucho. Bueno, Roberta, creo que hasta aquí ha sido todo. De verdad, le voy a dejar las redes sociales a la gente para que te siga, si no han escuchado tu podcast o si para que te sigan en Instagram o en Twitter o en todos lados. Y muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Para mí ha sido un placer poder entrevistarte. No, hombre, a ti por la invitación, mil gracias, me encantó, creo que echamos buen chisme y espero que a la gente que te escucha y que te sigue, pues le guste mucho, así que gracias por la invitación. Sí, espero lo mismo. Adiós. Bye.